Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios así. Pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hasta aquí leemos. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por esta tu santa palabra. Gracias porque podemos leerla y tenemos este privilegio de poder adorarte al exponernos a tu palabra predicada como parte del culto que a ti te agrada. Tu palabra siendo proclamada, y suplicamos que lo sea en el poder de tu Santo Espíritu, y siendo oída y considerada y meditada, y pedimos que como espada de dos filos llegue a los corazones y a las conciencias, y lleve fruto espiritual, porque sabemos que así es tu palabra poderosa, y cumple tu propósito para el cual tú la envías. Oh Señor, salva a los que aún están perdidos, muertos en sus delitos y pecados, y edifica a los santos. Lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Yo recuerdo que en mi infancia, en la escuela nos solicitaban en la materia de literatura leer algunos libros de cuentos o de historias. Y hubo un tiempo donde compré unos cuantos, y en uno de estos últimos viajes que hice a Argentina encontré varios de esos libros y entonces me los traje para mis niños y para leerlos con ellos. Y hay uno que empezamos a leer, todavía no lo terminamos con los niños, pero se llama La Isla del Tesoro. No sé si alguien lo leyó aquí y lo conoce. Pero este libro, escrito por Robert Louis Stevenson hace unos cuantos años, trata de la historia de un joven llamado Jim Hopkins que encuentra un mapa que conduce a un tesoro que está en una isla escondida por el malévolo capitán Flint. Y entonces toda la trama de la historia es cómo él viaja en el barco con unos cuantos colegas, amigos, pero también aparecen allí unos piratas que son medios rebeldes y amotinados. Y bueno, hay una búsqueda intensa por ese tesoro y evidentemente se manifiestan las ambiciones materiales, pero en medio de todo eso hay mucha aventura. Y qué bonito que es la lectura en ese sentido, ¿verdad? Que desafía, motiva el pensar en esas situaciones, imaginarse, ¿verdad? Quizás algo que se ha perdido últimamente en esta última generación con tanta pantalla, con tanta serie, tanta video, tanta televisión, es que hay menos oportunidades de forzarse a imaginar porque ya todo está visible en la pantalla, ¿verdad? Entonces, creo que es bueno esa imaginación. Bueno, entonces, ese libro trata acerca de un tesoro escondido. Qué interesante que el pasaje que acabamos de leer también trata de un tesoro escondido, pero es mucho más valioso que los tesoros de esos cofres que pueden estar llenos de monedas de oro o de joyas o de objetos valiosos. Estamos hablando de algo espiritual, de algo mucho más importante. Ahora, ustedes saben que en nuestro estudio de Colosenses, en el sermón anterior, el apóstol
Pablo hablaba de sus sufrimientos, de sus padecimientos por los hermanos, por las iglesias. Él estaba sufriendo por estar preso en Roma, pero estando allí preso, no por haber hecho algo malo, sino por predicar el evangelio, por ser un siervo del Señor, él buscaba las oportunidades para ministrar y evangelizar por medio de sus cartas, y también tenía un gran ministerio de oración. Y su objetivo era predicar el evangelio, y se gozaba cuando venía alguien con un reporte de algún lugar donde el Señor había obrado. Este era el caso de la iglesia en Colosas, porque el apóstol Pablo no estuvo allí, pero utilizó su ministerio y su predicación en el tiempo que estuvo en Éfeso, y Epafras, que se convirtió posiblemente bajo el ministerio de Pablo, llevó el evangelio a Colosas y a la región. Y entonces Pablo está teniendo este reporte de que había una iglesia allí. No es muy claro si Pablo había ido o había conocido a alguno, pero probablemente nunca había estado ahí. Sí sabemos que conocía a Epafras y a otros relacionados con la región, ¿verdad? Sabemos que también cuando envía la carta a la iglesia de Colosas, envía también la carta a Filemón, y sabemos acerca de la historia de Filemón y Onésimo y demás. Pero para no desviarme, lo que quiero decir aquí es lo siguiente: Pablo está padeciendo por causa del evangelio. Y vean lo que dice en el versículo 1: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Es decir, Pablo le transmite un concepto. Esto lo quiero que lo sepan. Vea, cuando usted está hablando con alguien, le dicen: vea, yo quiero que sepas esto. Y usted sabe que lo que viene, o sea, me deja en claro que quiere que tenga ese conocimiento, ese entendimiento. Es algo que brota de la sinceridad del corazón del apóstol. Quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros. Esta lucha, en la palabra, en el original, es la palabra agón, de la cual deriva en nuestro idioma la palabra agonía. Entonces es una especie de esfuerzo intenso que implica un combate. Hay un combate allí, hay una agonía. También tiene que ver con una intencionalidad en tomar ese lugar. De ahí también deriva la palabra de agón, viene agonista o protagonista, aquel que toma el primer lugar en la lucha o en la batalla. Ahora, pensemos en el apóstol Pablo: sufrimientos físicos por estar en prisión, privaciones, seguramente necesidades, pero este es otro aspecto de esta agonía, es una lucha espiritual. Porque esta batalla que Pablo está dando es una batalla también en oración. Ya hemos visto en varias oportunidades que el apóstol ora dando gracias, pero ora también pidiendo. Y su compromiso en la obra de Dios por el bienestar de los creyentes está claramente marcado en que él ora por ellos. Recuerden que como un apóstol es llamado a la oración y a la palabra. Y esa es la labor también pastoral, de orar y de predicar. Pero entonces él está manifestando esta batalla en esas oraciones que hace por los hermanos. Y también hay allí una preocupación doctrinal, porque como verdadero discípulo del Señor, llamado para ministrar, debe cuidar de las falsas enseñanzas que pueden afectar el crecimiento espiritual de los hermanos. Y sabemos que en Colosas había falsos maestros o falsas enseñanzas, como lo vamos a ver en el versículo 4, y más adelante se hacen más claras en la carta, pero entonces Pablo está preocupado por ellos, por su crecimiento y entendimiento doctrinal, y comprometido con la proclamación de la verdad.
Entonces, todo esto se resume en una lucha de Pablo que es agónica, una lucha espiritual comprometida por la causa de Dios. Y esto ya nos hace pensar en algunas aplicaciones. Claramente hay aplicaciones pastorales. Como pastores debemos ver entonces este compromiso con la oración por los hermanos. Evidentemente, como lo mencionamos antes, el apóstol Pablo estaba preso y al estar preso no hay muchas oportunidades de hacer muchas cosas, pero aún estando preso o no, el compromiso de la oración por el bien de otros es clave. Debemos entender esto. Esta es una tarea claramente espiritual y principalmente pastoral, pero también es algo de todos los hermanos, porque todos podemos participar y es un servicio orar los unos por los otros y orar por el progreso, crecimiento espiritual. Yo sé que algunos de ustedes lo hacen de manera comprometida y regular. Algunas personas con las que he hablado, a veces pasa que aquellos que quizás tienen limitaciones en algún área, dicen, pero yo puedo orar. Digamos, una hermana avanzada en edad que no puede salir y hacer muchas cosas, dice, pero yo puedo orar. No hay que verlo como un servicio menor, es un servicio sumamente importante. Y aún aquellos que pudieran estar muy activos yendo para un lado y para el otro, deben tomar esto con seria responsabilidad para no caer en una falta de dependencia en el Señor. Entonces, sí hay esfuerzos que hacer, sí hay sacrificios que son legítimos, y tomamos esto del apóstol Pablo y podemos pensar en una aplicación pastoral, pero una aplicación también para todos nosotros. Recordemos que el apóstol utilizaba esta figura del atletismo en otros lugares. Dice en 1 Corintios 9:29, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para obtener una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera lucho, dice, de esta manera peleo. ¿Y cómo era que lo hacía? Ponía a su cuerpo en servidumbre. Él golpeaba su cuerpo y eso tiene que ver con disciplinarse con el propósito de hacer lo que Dios le pedía que hiciera. ¿Y qué era lo que Dios le pedía que hiciera? Que trabajara por el bien de la iglesia. Díganme, hermanos, si eso no es algo que todos podemos aplicar. Seguir en ese ejemplo. Sí, nos debemos sacrificar, nos debemos esforzar. Es una lucha, es una agonía, hermanos. A veces usted está cansado y no quiere levantarse y venir a la iglesia, lo sabemos. Es una lucha contra nuestra carne. No queremos quizás madrugar y orar, o no quiere estar rendido y quiere irse a dormir y no quiere orar antes de dormir, pero hay un servicio allí que está involucrando el socorrer a otros en su necesidad, en velar por el desarrollo de los otros, por el crecimiento espiritual. Esto Pablo se lo tomó en serio y sin duda es un gran ejemplo por nosotros. Y noten que dice que era por la iglesia de Colosas, pero también los que están en Laodicea. Esta era una ciudad que estaba aproximadamente 16 kilómetros de Colosas. Había como 3 ciudades cercanas allí: Colosas, Laodicea, que es mencionada aquí, y Herápolis, que es mencionada al final de la carta. Recuerden que Laodicea también se menciona en Apocalipsis. Evidentemente la carta de Apocalipsis es escrita un poco más adelante en el tiempo, pero es esa iglesia a la cual se les llama que eran tibios. Esa iglesia cayó en la lucha porque dieron lugar a la apatía espiritual. Entonces, el apóstol está pensando en ellos, está luchando por ellos. Incluso añade aquí los que nunca han visto mi rostro, es decir, aquellos creyentes que estaban allí, pero no habían tenido la oportunidad de interactuar con Pablo. Noten el corazón de Pablo entregado por la obra, por el avance del evangelio. Debemos contagiarnos de esto, hermanos. A veces podemos estar muy centrados en nosotros mismos, en nuestras metas personales o familiares, y no tener una visión de iglesia clara como la tiene Pablo, pero no solo de iglesia incluso local, sino también del reino de Dios y de otras iglesias.
Incluso una iglesia puede caer en el error de centrarse dentro de sus cuatro paredes y buscar una especie de bienestar y confort. Pero es necesario mirar más allá, mirar a los campos blancos que están listos para la siega. Hay que llevar el mensaje, hay que invitar a la gente, a los pecadores a venir a Cristo. Y también hay que mirar más allá a otros creyentes y a otras iglesias. Claro, el apóstol Pablo tenía este ministerio particular, llamado por Dios, y él lo aplica muy bien en su situación. Nosotros necesitamos, con la guía del Espíritu Santo de Dios, tomar los principios y aplicarlos a nuestra situación. Quizás usted no va a poder establecer iglesias como lo hizo el apóstol Pablo o hacer un avance evangelístico porque usted no tiene ni los dones ni el llamado. Pero usted piense desde su lugar, con los dones que Dios le ha dado y con el llamado que usted tiene, ¿cómo puede hacer para tener esta visión amplia de la iglesia? No solo por los que le conocen, aún por los que no le conocen. ¿De qué manera usted puede transformar esa lucha, esa agonía espiritual en algo práctico por la iglesia de Dios y el reino de Dios? Es ahí donde debemos clamar al Señor para tener una actitud abierta misionera, una actitud hospitalaria, una disposición para, por ejemplo, los miércoles cuando venimos, oramos por otras iglesias, hermanos. Quizás ustedes digan, yo ni los conozco, y a veces hasta le dé pereza orar por esas iglesias o esos pastores que se mencionan. Vean, esto aplica mucho a nuestro texto. Quizás no han visto su rostro, pero usted forma parte del servicio a Dios y del crecimiento espiritual de esos grupos o esas iglesias por medio de su servicio en oración. Y quizás Dios quiera utilizar a algunos de ustedes de alguna manera también para bendecir a hermanos de otras iglesias locales. Entonces tenemos en este primer versículo la lucha del apóstol Pablo, la lucha espiritual. En el versículo número 2 tenemos el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta lucha? Que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Noten esto. Estas dos cosas, el consuelo de los corazones y unidos en amor, es como algo que se desarrolla en el proceso. Porque, dice, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, estas primeras dos cosas forman parte de este proceso. ¿Qué es lo que el apóstol busca? Que ellos tengan consuelo en sus corazones. Vea, cuando la Biblia se refiere al corazón, se refiere a la parte interior, al asiento de nuestra personalidad, ¿verdad? Como lo expresábamos hoy en la mañana, puede ser nuestra alma, nuestro espíritu, lo interno. No está refiriéndose a algo superficial. Lo que quiere decir aquí es que esta oración, esta enseñanza, estos esfuerzos, este ejercicio de dones es para que los hermanos tengan fortaleza espiritual. Entonces ahí usted tiene que pensar en que lo que su servicio hace debe buscar eso. Esa debe ser la motivación. Fortaleza espiritual de sus hermanos. Todo lo contrario sería tropiezo, ¿verdad? O ser ocasión de tropiezo, de desánimo, ¿verdad? De cosas que afecten a la iglesia. No, más bien, por el contrario, lo que quiere usted es fortaleza espiritual. Pensemos si estamos trabajando de ese modo. Aquí la palabra que se utiliza es consuelo. El consuelo de Dios solamente viene, precisamente, el consuelo verdadero viene de Dios. Cualquier otro consuelo que no venga de Dios realmente no lleva ningún fruto. Usted piense
en cualquier situación adversa que usted pueda pasar y busque algún consuelo fuera de Dios. ¿Cómo consuela este mundo? ¿Qué le dice este mundo a usted en medio de sus problemas o dificultades? Usted está pasando por enfermedad, por angustia, por dolor. ¿Qué le puede decir este mundo? Usted está pasando por problemas familiares, personales. ¿Cuáles son las soluciones que tiene este mundo? Dejemos de lado todas las soluciones que le puede ofrecer la religión falsa, ¿verdad? Que hay un montones. O sea, le llevan religiones falsas por doquier, ¿verdad? Le dice, tiene problema de enfermedad, vaya y dé tal dinero y tal ofrenda para que Dios le dé la bendición. Están negociando y queriendo sacarle sus recursos como si así pudieran manipular a Dios. Ahora, dejemos de lado eso. ¿Qué le dice el mundo? El mundo le dice, tiene que distraerse, vaya a caminar, practique meditación, vaya al psicólogo, haga terapia. Se va y le cuenta al psicólogo todos los problemas y el psicólogo le oye, le oye, le oye. ¿Qué le dice después el psicólogo? Si no está Dios de por medio. Le dice que usted tiene que perdonarse a sí mismo, como si usted se ofende a sí mismo, que tiene que amarse a sí mismo, que tiene que estar bien con sí mismo, donde el Dios o el centro en medio de todo eso es el yo, el ego. ¿Cuáles son las soluciones de este mundo? ¿Cuál es el consuelo que viene de este mundo? Hermano, amigo, déjeme decirle, no hay consuelo verdadero en este mundo. Nada va a poder hacer que le va a traer verdadero consuelo a su corazón. Si usted quiere que alguien tenga el verdadero consuelo, háblele de Cristo. Si usted necesita consuelo, si usted necesita ser fortalecido en su interior, busque a Cristo. Busque al Señor y Salvador. Búsquelo a Él, porque Él es la verdad. Y ningún consuelo viene fuera de la verdad. Es como cuando fallece una persona. Yo sé que esto es algo sensible y triste, ¿verdad? A veces muere alguien y esa persona no tenía nada con Dios, ¿verdad? O sea, incluso podemos decir a gente que en contra de Dios. Pero no es un consuelo la gente que viene y le dice, quédate tranquilo que está allá como un angelito en el cielo junto a Dios. Si eso viene de la mentira, no es consuelo. La misma gente se da cuenta que le están diciendo algo para hacerlo sentir bien, pero es superficial. Es triste, pero es la realidad. El que muere sin Cristo va a la condenación. Pero el consuelo verdadero viene de la verdad de la palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra que somos pecadores, que necesitamos el perdón, pero envió a Jesucristo que es el Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Acérquese a Cristo, aférrese a Cristo, crea en Él, reciba la verdadera paz y el verdadero consuelo. Y el apóstol Pablo sabe esto y no los puede consolar a ellos fuera de la verdad. Por eso es necesario que el consuelo sea conforme a la verdad de la palabra. Ahora podemos tener un conocimiento de la verdad, pero también tenemos que saber aplicar la verdad o transmitir la verdad. Por eso es necesario el amor. Y el amor es el vínculo perfecto. Noten aquí, dice, que sean consolados sus corazones, pero unidos en amor. En la mente del apóstol Pablo está el entendimiento de una iglesia, de un cuerpo, no de individuos aislados. Esta unidad en amor se da en el marco de una iglesia local. Por eso escribe la carta a la iglesia local. Por eso habló antes de que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y es precisamente en el marco de la iglesia donde el amor ha de ser mayormente manifestado. Memorizábamos el versículo, ¿verdad? Amaos los unos a los otros, ¿cómo?
con amor fraternal. Ese es el amor característico de la familia de la fe, del pueblo de Dios. Debe ser la característica que nos diferencia de la falsa religión o los falsos creyentes, porque muchas iglesias o muchos grupos que claman la verdad dicen que se aman, ¿verdad? Pero hay mucho amor que es actuado, falso, ¿verdad? Que no es genuino, que no es real. Y las personas que no tienen el amor de Dios en sus corazones pueden tener algún tipo de afecto, pero no brota del amor real de Dios que es derramado por el Espíritu Santo. Entonces el amor genuino va a estar en los verdaderos creyentes. Y sí es cierto que muchas veces aún los verdaderos creyentes tropezamos no amando como debemos amar. De por sí el amor es una deuda que nunca podemos pagar, pero somos llamados a crecer en amor, a abundar en amor. Y esto debe practicarse en la iglesia local, porque así la gente va a ver y va a decir, mira, son discípulos de Cristo. Yo veo cómo se aman. Y entonces así van a querer experimentar también el amor de Dios. Y entonces estas dos cosas, el consuelo que viene de la verdad de Dios y el testimonio del amor de Dios, es poderoso para llevar a las personas a la salvación, pero también para edificar a la iglesia del Señor. Y esto es algo que debemos seguir avanzando y haciendo, dice, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. ¿A qué se refiere este texto cuando habla de pleno entendimiento? Bien, esto tiene que ver con seguridad. Algunas personas luchan aquí con la seguridad de salvación. ¿Está usted convencido de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por sus pecados? No lo tome así en general, por los pecados de todos. Pregúntese para sí mismo, ¿puede decir usted, Cristo murió por mis pecados? ¿Lo creo? ¿Tengo convicción? Bueno, este es un pleno entendimiento que podemos tener por la palabra de Dios. Una convicción, una certeza. Y aquí Pablo, guiado por el Espíritu de Dios y con mucha sabiduría, empieza a contrastar esas falsas doctrinas que se estaban oyendo en la iglesia de Colosas, porque había también falsos maestros por allí y que empezaban a sembrar esas falsas doctrinas. Esos falsos maestros, algunos de ellos hablaban de un conocimiento que era muy elevado, de un conocimiento al cual no todos llegaban. Por lo tanto, necesitaban de esos maestros para que le transmitieran ese conocimiento. Noten la astucia. Los mismos falsos maestros buscan la manera de que ustedes sean dependientes de ellos. En lugar de darle los recursos para que usted crezca y busque decir, bueno, pero no lo va a poder lograr si yo no se lo digo. Entonces, estos falsos maestros hablaban de un pleno conocimiento que solo ellos tenían. ¿Qué les dice Pablo? Ustedes que están recibiendo la consolación de Dios para ser fortalecidos en su interior, si están unidos en amor, en el amor verdadero, pueden tener el pleno conocimiento. No es algo exclusivo de algunos. Y también estos falsos maestros hablaban de misterios y decían que incluso había misterios que solo los ángeles los revelaban. Ellos estaban mezclando con paganismo. Y dentro del paganismo se hablaba mucho de los ángeles y del culto a los ángeles. Y entonces se hablaba de estos misterios. Y Pablo utiliza esta palabra misterio, pero la usa en relación con Dios y ese misterio que estaba revelado en el Antiguo Testamento, que era de que la salvación iba a ser no solamente a los judíos, sino también a los gentiles,
y que Dios reveló el misterio por la persona de su Hijo, quien envió a este mundo, que Jesús es el Cristo. Como dijo en capítulo 1, versículo 27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ese es el misterio. Bueno, pero si es un misterio y me lo acaba de decir, ya no es más misterio. Ciertamente, el misterio ha sido revelado. Cristo vino, reveló la voluntad de Dios. Él dio a conocer al Dios verdadero, al Padre, y Él transmite la manera en la cual las personas se reconcilian con Dios. De hecho, Él efectúa la reconciliación. Entonces, el misterio es que Jesucristo está en todos aquellos que en Él creen. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El que tiene vida eterna está en mi mano, en la mano de mi Padre. No va a perecer jamás. Este es el misterio. Ustedes lo conocen. Ustedes lo tienen. El Evangelio, sí, quizás estaba velado de alguna manera antes, pero ya fue revelado. Ya saben esta maravillosa noticia. Ya tienen el conocimiento. Y evidentemente el conocimiento va a ir en aumento. No le está diciendo Pablo, ustedes ya lo saben todo y no tienen que aprender nada más. No, ustedes tienen a Cristo y tienen que conocer más de Cristo y tienen que avanzar en recibir este consuelo de Dios, en unirse en amor y siguiendo el ejemplo de Él, agonizar, padecer en una lucha espiritual por el bien de la iglesia. Entonces, en primer lugar, la lucha. En segundo lugar, el propósito. Que sean consolados, que estén unidos en amor, que sean conscientes de este misterio revelado. Pero llegamos al tercer punto, que es los tesoros de la sabiduría. Y aquí lo que vemos en este versículo es el fundamento cristológico. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, Pablo está diciendo aquí que el fundamento cristológico es que en Jesucristo están los tesoros. Yo les contaba acerca de este cuento o historia de la búsqueda del tesoro. Eso es como si alguien dijera, bueno, mira, aquí está el mapa, y cuando vas conociendo el mapa y llegas al lugar donde está el tesoro, el lugar donde está el tesoro es Cristo. Entonces usted tiene ya el entendimiento, usted tiene el conocimiento dónde está. Pero ahora debemos pensarlo así. No es solo que conozco dónde está el tesoro. Ahora tengo que ir para sacar el tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? Bueno, en un sentido, Cristo mismo es el tesoro, pero en Cristo dice que están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces usted va a Cristo y allí encuentra distintos tesoros o distintos cofres para conocer y entender, según lo que dice el apóstol Pablo. Esto refiere a todo, todo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué significa eso? Porque hay cosas de las cuales la Biblia no habla. La Biblia no es un libro de cada una de las ciencias. Usted tiene muchas ramas científicas, ¿verdad? De las matemáticas, la biología, hay distintas ramas de la ciencia. No, ciertamente la Biblia no es un libro específico de ciencias, pero tenemos en la palabra de Dios, la cual es suficiente para nuestra salvación y para nuestra santificación. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad.
Entonces, aunque no sea específico sobre alguna de las ciencias, sí sabemos de dónde vienen todos los conocimientos. Dios es la fuente de todo el conocimiento y todo aquello que es verdadero viene precisamente del conocimiento que Dios da. Pero sabemos que en este mundo ha habido muchos avances científicos y avances en el conocimiento, los cuales muchas veces no son consecuentes con la palabra de Dios. De hecho, muchas veces lo que vemos en este mundo es que aquellos que se jactan de un mayor conocimiento y mayor entendimiento son los que manifiestan mayor necedad. Por ejemplo, en los últimos siglos, el avance en muchas ramas de la ciencia ha llevado a muchos a defender el ateísmo por sobre la creencia en Dios como si fuera algo más intelectual, cuando ciertamente lo que están haciendo es manifestar la necedad. Porque la misma Escritura dice que el necio dice, no hay Dios. Pero cuando una persona está en angustia, en problemas o cuando está cerca de la muerte, ¿cuántos ateos se le ha escapado decir Dios mío, verdad? ¿Cuántos han tenido que llegar a un momento de aflicción para buscar en Dios esperanza porque saben que no la encuentran en ningún lugar? Vean cuántas cosas de este mundo que se jactan de sabiduría y de conocimiento más bien son contrarias a la palabra de Dios. Ni que hablar de lo que vivimos en el día a día, donde la gente que más se jacta de sabiduría y de conocimiento puede negar hasta que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, e inventar no sé cuántos, otra cantidad de descripciones de género y atentar en contra de la verdad de la palabra de Dios. El hombre ha pasado a ser el objeto de culto en sí mismo. Y como dice la Escritura, esa idolatría de dar culto a las criaturas antes que a Dios, que manifiesta el rechazo a Dios, la ingratitud con Dios y lleva al hombre a una degradación moral absoluta. Vivimos en una época donde cada vez es más claro que la sabiduría humana manifiesta la necedad del hombre. El hombre en su sabiduría humana constantemente ofende y atenta contra Dios. No le importa que hay un bebé allí en el vientre de su madre. No importa para ellos exterminarlo y cometer el homicidio, ¿verdad? Y justificarse con que es la decisión de la persona. Vean, hermanos, cuántas cosas aberrantes vemos en este mundo en base a la sabiduría de los hombres y al conocimiento de los hombres. Sí, gloria a Dios por todos los avances científicos o tecnológicos. Gloria a Dios por aquellos conocimientos a los cuales los científicos han llegado, muchos de ellos también con un origen cristiano, o algunos que no, pero llegan a una verdad y a un conocimiento que trae bendición al otro, un nuevo tratamiento, una nueva manera de ayudar al prójimo en este mundo. Pero ¿cuántos se han creído sabios y con insensatez rechazan a Dios? Y esto es un poco también lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuántos quieren llegar a la sabiduría y al conocimiento dejando a Dios de lado? ¿Usted piensa que va a encontrarlo? ¿Usted piensa que va a encontrar conocimiento y sabiduría que le traiga en esta vida bendición, rechazando el conocimiento que le habla de dónde pasará usted la eternidad? Sí, quiero conocimiento que me permita obtener recursos terrenales. ¿Y de qué le servirá cuando pidan su alma? ¿Usted quiere sabiduría para disfrutar de esta vida? ¿Quiere encontrar los placeres de esta vida? ¿Quiere tener conocimiento y llenar su mente de respuestas? Ya hubo un hombre que hizo eso, ya Salomón lo pasó, ya buscó en los placeres, en el entendimiento de las
de las ciencias, en todas las experiencias y hasta en los desvaríos y las locuras. Nada le trajo satisfacción. Por eso dice, acuérdate de tu Creador. Sabe que sobre todas las cosas Dios te va a juzgar. Vean lo que dice Pablo a los Corintios. Dice, no se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Vea, una persona puede estudiar medicina, quizá estudia 6, 7 años, puede tener su especialidad. Y usted dice, ¡ay, qué cantidad de conocimiento tiene! ¿Cómo sabe de las células, de cómo funciona el organismo, de los sistemas? Y aún así puede estar siendo necio y rechazando a un Dios creador, a un Dios que da la vida, a un Dios que dice cómo debemos vivirla. Entonces notemos, hermanos, que fuera de Cristo, todo conocimiento y toda sabiduría que brota de este mundo solamente es vanidad y engaño. Por eso nosotros queremos estar aferrados a un mensaje, y como decía el apóstol Pablo, este es el mensaje de la cruz. Para este mundo es locura. Vaya usted a la universidad, vaya a los centros académicos a decir que usted habla de sabiduría de Dios y va a recibir muchas burlas y desprecios. Para ellos es locura, ciertamente, pero para nosotros, para los que somos salvos, es poder de Dios. Nosotros hemos experimentado ese poder de Dios. Vea lo que dice Pablo a los Corintios: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Noten que Pablo, cuando ministra en la iglesia de Colosas, está apuntando al mundo griego, al mundo que busca sabiduría, al mundo donde estaban allí estos falsos maestros que mezclaban algo de cristianismo con sus cultos paganos y querían llevar a los creyentes a esa búsqueda de sabiduría. ¿Cuál era el peligro que estaba enfrentando la iglesia de Colosas? Y Pablo lo sabe muy bien y por eso está sirviendo. El peligro de que para ellos Cristo no sea suficiente. Y Pablo les dice, Cristo es suficiente. No solamente les dice al inicio de la carta, Cristo es preeminente. Ahora les dice, busca usted conocimiento. ¿Busca usted sabiduría? ¿Quiere saber cómo vivir en este mundo? ¿Quiere saber cómo agradar a Dios? ¿Quiere ser un sabio según la ley de Dios y los estándares de Dios? Busque el tesoro en el lugar correcto. Busque en Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el pleno conocimiento. Vean lo que dice en Corintios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quiere usted gloriarse de algo, hermano? Usted puede gloriarse de que tiene un tesoro. Tiene un tesoro, igual que lo tenía el apóstol Pablo, lo tenemos usted y yo. Decía el apóstol Pablo, este tesoro está en vasos de barros. Nosotros somos vasos de barro, pero tenemos a Cristo. Tenemos este mensaje. En Cristo hay perdón. En Cristo hay transformación. Su vida no va a ser igual. Usted puede ser diferente. Sí, hay una corrupción real en este mundo. Somos pecadores. Somos una raza caída, como lo meditábamos en la mañana. Pero también es cierto que Cristo transforma, que puede vivir usted una vida diferente cuando está en Cristo, que puede tener amor por el prójimo, que puede vivir no para sí mismo, sino para servir a los demás, para buscar el crecimiento de los demás, para llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos, que puede luchar como un atleta con la mirada puesta en la meta, que es glorificar a Dios, que es que nuestra vida tenga sentido, no como vive este mundo, para sí mismo, para disfrutar, para satisfacerse, para el egoísmo propio, sino una vida entregada como la de Cristo. Cristo vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, Él vino para entregarse. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos muestra. Él fue llamado por Dios y desde que fue llamado ya no vivió más para sí, ni para su religión, que lo mantenía en una justicia propia que le llevaba a la condenación. A partir de ese momento, él dice, vivo para el Señor, me entrego para el Señor, sirvo al Señor y toda mi vida gira en torno a Cristo. Entonces el mensaje es muy fuerte. ¿Gira tu vida en torno a Cristo? ¿Es Él la prioridad en tu vida? ¿Estás actuando alrededor de tu tesoro, que es Cristo? ¿Estás viendo a Cristo como tu tesoro? Y si es tu tesoro, y es un tesoro que no se agota, no porque des de Cristo a otro vas a tener menos Cristo para vos, por el contrario, vas a querer compartirlo con otros para que otros también se enriquezcan, para que otros tengan la salvación, para que otros hallen el consuelo, para que otros experimenten el amor. El apóstol aquí nos está diciendo, hermanos, en estos 3 versículos, que hay una lucha, que hay una agonía, pero hay un propósito digno y hay un tesoro que es muy valioso y que lo tenemos en Cristo. También hay un desafío, hermanos, en este tesoro, que este tesoro no se agota. Usted siempre va a tener más de Cristo. Necesita nuevo consuelo, nuevo entendimiento, más sabiduría para sus situaciones particulares y personales que vive. Vaya al tesoro, vaya a la fuente de tesoro. Enriquézcase más y más de Cristo. No busquen las cosas terrenales y seculares que no le van a traer verdadero consuelo y verdadera paz. Busque en su Señor y en su Salvador, porque Él es la fuente abundante de la cual realmente podemos ser saciados. Oremos. Oh, gracias te damos, Dios, por Cristo, y pedimos que podamos seguir avanzando en el conocimiento de Él, llenándonos de su sabiduría y deleitándonos en sus perfecciones. Gracias, Señor, porque nos permitiste conocer el mensaje del Evangelio que un día llegó a nuestras vidas en tu misericordia,
podemos, Señor, tener esa confianza de que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados y nuestra paz contigo, oh Padre. Ayúdanos a seguir llenándonos más y más de Cristo. Te necesitamos, oh Dios, y le pedimos en los méritos de tu amado Hijo.